¿Alguna vez tú de niña te imaginaste ser nombrada como una de las mujeres más influyentes de México? Ser la primera vez que invertían en una mujer en este nivel de educación. Chocan de repente la cultura norteamericana con las culturas escandinavas, ¿no? O con las culturas latinoamericanas. Están mis papás que viven en México y que son una familia pues tradicional, ¿no? Mi hermano vive en Corea hace 10 años. Mi novio es musulmán, viví en Europa, pero yo soy proud latina. No. Sino que ya realmente estás dejando Claro. una huella en el lugar a donde te decidiste mudar. De lo que tenía más miedo es lo que me está haciendo hoy destacar. Hola, ¿qué tal, amigos? Bienvenidos nuevamente a un episodio de Moviendo la Industria. Y bueno, como saben, siempre estamos platicando con mujeres que le están rompiendo en la industria creativa, en una diversidad enorme. Así que bueno, el día de hoy vamos a platicar de un tema que a mí me inspira muchísimo, porque creo que es algo inherente que estamos viviendo todo mundo, en cuestión de que vivimos en un mundo mucho más globalizado, convivimos con más personas de otros países que tienen diferentes formas de pensar, de hacer las cosas y sobre todo también de trabajar. Entonces, el día de hoy tengo una invitada aquí que, la verdad es que yo admiro mucho su trayectoria, porque fue nombrada en 2022 por la revista Forbes como una de las mujeres más poderosas de todo México. También ha desarrollado estrategias para más de 25 industrias en Latinoamérica, Estados Unidos, Europa, y también se dice que por ahí es especialista en la generación Z y en la figura del marketing digital. Así que bueno, le doy la bienvenida el día de hoy a Mayra Alcántara. May, ¿cómo estás? Muy feliz de estar contigo después de muchos años de verte crecer y súper emocionada de estar compartiendo hoy con tantas mujeres y bueno, siento que se va a poner buena la plática. Sí, ¿verdad? Yo también tengo mucha emoción porque dije, estaría buenísimo invitar a May y qué bueno que se logró. Entonces, sí, mil gracias finalmente por invitarme. Estamos aquí. Oye, May, has trabajado con muchísimas mentalidades, formas de ver la vida, porque también estuviste viviendo entre México, París, andas siempre de aquí para allá, desarrollas estrategias para Estados Unidos, para Centroamérica, Latinoamérica. Entonces eso, la verdad es que es impresionante y es de lo que vamos a estar platicando, cómo es que navegas en esos espacios internacionales. Buenísimo, me encanta. ¿Cómo fue que iniciaste? ¿Y alguna vez tú de niña te imaginaste ser nombrada como una de las mujeres más influyentes de México? Me voy a ir primero a la pregunta 1. ¿Cómo inicié? En realidad, cuando yo elegí mi carrera en la universidad, ¿sabes? Siempre fui esa niña que vi El Diablo Viste a la Moda y dije como, yo quiero trabajar en una revista de moda. Y por el contrario, en mi familia, como que había este estereotipo de que si yo no trabajaba en gobierno, toda mi familia por parte de mi mamá era petrolera, ¿no? Si yo no trabajaba en gobierno, no iba a poder tener un nivel de vida bueno. Entonces era como, ¿cómo? No entiendo qué quieres estudiar, o sea, como que era el bicho raro. Hoy mis papás todavía siguen sin saber lo que hago, pero bueno, ya por lo menos ven que gano premios o mínimo estoy feliz, ¿no? Entonces fue complicado como venir a mi familia y decir, quiero estudiar esto. Soy también de las primeras generaciones que pudo lograr ir a la universidad, o sea, mis papás no lograron ir a la universidad y soy la primera generación en mi familia que logra eso. De viajar, bueno, ni hablamos, o sea, en mi casa pues había vacaciones, pero a lugares cercanos, que al rancho de los papás o a cosas muy cerquita. Para mí era, o sea, imposible viajar, o sea, no era como vamos a ir a Estados Unidos, vamos a ir a Disney, estas cosas no pasaban en mi casa. Entonces, como que esa hambre de querer conocer otras cosas, sin duda tuve una infancia muy feliz y nunca me faltó nada, pero esta parte de viajar o de querer hacer cosas fuera de esa cajita era algo que no pasaba. Entonces, pues nada, yo veía muchas películas, como que todo el tiempo me estaba nutriendo de diferentes cosas, muchas caricaturas, muchas cosas en inglés y como cosas que eran diferentes a mí. Entonces, hubo un momento que dije, bueno, quiero estudiar esto, logro que me paguen la universidad, porque no me quedé en la universidad pública, entonces, bueno, logro que me paguen la universidad y siempre en mi caso había como este estigma, eran otros tiempos, ¿no? Que mi papá me decía de, no vayas a salir embarazada, no vayas tal, entonces todo bien con mis papás ahora, pero sí creo que fue complicado hacer que creyeran en mí como mujer y como una vez más, o sea, ser la primera vez que invertían en una mujer en este nivel de educación. Entonces, desde ahí yo dije,
yo la voy a romper. O sea, yo les voy a demostrar que esto se puede hacer y lo voy a hacer espectacular. Sí o sí. Sí o sí, o sea, aquí no hay opción. Y cuando entré a la universidad, a mí me empezó a picar este gusanito de querer trabajar, querer trabajar, querer trabajar. Entonces me metí a trabajar a revistas que tenían mucho que ver con música y con cosas que me gustaban, que por aquí hasta me encontré a un antiguo amigo con los que tuve mi primer trabajo. Un saludo a Luis por aquí en producción. Hola Luis. Y empecé a hacer eso, ¿sabes? Como que me empezó a interesar mucho la música y pues un poco descubrir. Entonces fui una chava muy curiosa que todo lo que le decías que no, iba y lo hacía. La parte del gobierno, hice mis prácticas en esta empresa que mis papás querían, mis papás y mi familia, era como más por presión social, querían que fuera, bueno, fui, hice el servicio social, estuve como un año en la gerencia de comunicación social de Petróleos Mexicanos. ¡Wow! Entonces, eso no lo sabía. Sí, dato curioso. No fue algo padre, o sea, me di cuenta como que ese no era mi mundo, que yo no pertenecía ahí, había mucho acoso, había cosas que yo decía, esto no es normal, esto no me gusta, como abusos de poder. Afortunadamente a mí nunca me pasó nada, pero ese ambiente no me gustaba. Y yo dije, esto no me representa, o sea, sin duda no me equivoqué de carrera, pero esto no es lo que quiero hacer. Y a través de eso empecé a trabajar en agencias. Mi primer trabajo, ya como de manera oficial, fue en una agencia y yo hacía asuntos públicos. O sea, veía todo lo que tenía que ver con gasoductos, temas de gas, pues claro, por venir de petróleo, como temas de gas, cosas super hard, Wow. de política y eso. Y me gustó y era muy buena. Entonces fue como, me empezaron a dar más y más y más tareas, empecé a llevar muchas más marcas, me empecé a meter a cosas de consumo, pero sí, o sea, como que mi inicio fue muy político, como con cosas muy hard, muy duras, Sí. que hoy me sirven, pero que pues dije, no, o sea, esto no es lo mío. Entonces estuve un rato en una agencia de relaciones públicas, empecé a ganar pues muchas cuentas, me gustaba, después me muevo a otra agencia que se llama Another, que es espectacular, la amo con locura. Ahí empiezo a hacer como muchos más temas de estilo de vida, me empieza a gustar como todas estas cosas de hacer eventos, tratar con prensa, las vocerías, etcétera. Me apasiona, creo que algo bien importante de sea lo que sea que hagas, te tiene que gustar y te tiene que apasionar porque ahí vas a invertir tu tiempo. Entonces, me estuve ahí moviendo entre agencias y después hubo un tema muy importante que ahorita tú mencionabas entre los reconocimientos, marketing digital. O sea, que cuando yo estudié en la universidad esto no existía. En Another tuve la oportunidad de ser vicepresidenta de marketing digital e influencia. Y si yo hace, no vamos a decir cuántos años, cuando estudié en la universidad, me hubieran dicho como, vas a tener este trabajo, o sea, como que nunca lo hubiera imaginado porque eso no existía, o sea, sí, no es algo muy nuevo. No había redes sociales, Claro. no había estas cosas y fue como, ¿cómo? No estoy entendiendo. Entonces, Sí. para mí la pandemia, sin duda hubo cosas muy malas, no todos la pasamos tan bien, pero también fue un parteaguas para seguir creciendo, para seguir aprendiendo y creando cosas que puntualmente en la era digital, en influencer marketing, que es en lo que yo me he especializado estos últimos años, pues no existían las bases. Entonces tocó aprender, había mucho trabajo, porque de pronto como que todo lo que sabíamos hacer de relaciones públicas y de marketing paró y toda esa inversión de dinero se mudó a digital. Entonces, afortunadamente, yo estaba ahí, era muy nueva todavía, porque pues estoy hablando de 2019, el término influencer data de 2016, o sea, como que alguien sabía que estaban estas personas que no saben cómo se medían, que no sabían nada, y tenía equipos que a su vez también eran muy jóvenes, entonces tal vez incluso era la primera vez que trabajaban, y eso me llevó a ser experta en la generación Z, un poco obligada, ¿no? Y bueno. Y sobre todo adaptarte también, porque era como empezar, sí, como dices, 2016 ya empezaba por ahí, pero a partir de pandemia ya era como de, ¿a dónde mudamos todos los eventos? ¿A dónde se muda toda esa publicidad, marketing, demás? Era muy rápido y tampoco había como algo que te apoyara o te dijera, lo tienes que hacer así, tienes que ir por aquí, tienes que ir por allá. Había que aprender, había que experimentar, a veces salía, a veces no salía, pero lo más importante es que nunca pues me quedé como con las manos atadas o decir como esto no es lo mío. Y años más tarde, ahora en 2025, vemos que esta industria vale ya $18 millones, ¿no? O sea,
ha crecido muchísimo. Y creo que es algo que si yo lo pienso cuando estoy a la universidad o cuando arranqué, pues no tenía nada que ver estas peras con manzanas. Entonces fue un crecimiento muy grande. Después de esto, la pandemia también, pues tuve la oportunidad de mudarme de país, un poco obligada, porque con el cierre de fronteras no podía estar viajando, entonces dije como, bueno, me quedo en París el tiempo que pueda y me tuve que adaptar, ¿no? Siendo vicepresidenta digital y de influencer marketing, tuve la oportunidad de trabajar para Estados Unidos, luego la agencia en la que yo trabajaba la compra una empresa que su base está en Milán, me tocó ir también como muchas veces en Milán, hacía como mucho más sentido que yo estuviera en Europa y pues bueno, así se fueron dando las cosas. Dato curioso, yo siempre quise vivir en París, o sea, desde que yo tenía 20 años, yo conocí París a los 25 años, no estaba como tan chiquita porque fue un viaje que yo me pude pagar, porque te digo que mi familia como que no acostumbraba a viajar mucho. Entonces yo a los 20, de loca, dije, quiero vivir en París. ¿Por qué? No sé, conocí a París, no, pero yo quería vivir en París. Yo quería vivir en París, entonces pues como que también tracé un camino de qué se necesita para vivir en París. Necesitas hablar francés, necesitas trabajar aquí, necesitas hacer esto y esto. Y creo que ser tan disciplinada en tener un objetivo, en soñar las cosas y en trazar un plan, me llevó a esos lugares. Entonces, así pasó, o sea, siento que trabajé para llegar, pues en este caso, a París. Y después de eso viene Warner y me hace una oferta. Yo la verdad estaba bastante cómoda trabajando desde París, fue interesante y ahí es cuando regreso. Sin duda también el pasar de trabajar a una agencia, a un corporativo tan grande, un monstruo en el entretenimiento, ha sido un paso complicado y también pasar de trabajar, que esto es muy divertido, con gente tal vez joven y Gen Zetas y de un ambiente como que para mí era un poco mi círculo de confort, que yo soy en esta generación entre los millennials y los Gen Zetas. Ajá. Que como que soy muy cool para los millennials, pero soy muy vieja para los Zetas. Entonces fue muy diferente porque entró a un lugar donde hay un montón de hombres, o sea, los puestos de liderazgo son un porcentaje bastante bajo, cada vez va en aumento más mujeres, pero también las edades son diversas en su totalidad. Nos impresiona mucho toda esta transición y creo que algo importante es eso que dices, como fijarte esa meta y creo que lo estás logrando, o sea, y a lo grande. ¿Cómo has hecho tú como para navegar en todos estos contextos? Porque has estado aquí, estuviste en París y supongo que también la cultura cambia muchísimo en todas las cuestiones, pero sobre todo también en laboral. El otro día estaba leyendo un libro muy interesante que se llama The Culture Map, no sé si lo conozcas. Que es buenísimo porque te cuentan cómo es que chocan de repente la cultura norteamericana con las culturas escandinavas, ¿no? O con las culturas latinoamericanas, que por ejemplo la cuestión del tiempo, siempre en Latinoamérica pues sabes que es un poquito más flexible. En el ahorita, ¿no? en Estados Unidos pues sí son más rígidos con el tiempo. Entonces, tú por ejemplo, ¿cuáles serían esos choques a los que te has enfrentado? Híjole. Tengo un montón y me voy a regresar un pasito porque también es que mi entorno, o sea, mi primer círculo es muy raro. Están mis papás que viven en México y que son una familia pues tradicional, ¿no? Mi hermano vive en Corea hace 10 años, entonces es una persona rara. No es otaku, ni es K-pop, ni es nada, o sea, genuinamente le gusta las reglas y las tradiciones de Corea, que a mí me rompe la cabeza. Mi novio es musulmán, entonces, wow. Sí, es árabe musulmán. Viví en Europa, pero yo soy proud latina, ¿no? Entonces, como que todas estas diferencias, más allá de un contexto laboral, las he tenido que aprender en mis relaciones familiares. Uh-huh. Y ha sido muy interesante porque me han podido nutrir de estas herramientas de cómo puedo afrontarme a estos entornos tan cambiantes con personas y con mentes diferentes completamente a la mía. Entonces, ha sido difícil porque hay que tener como mucha tolerancia a la frustración y hay que entender que la otra persona no creció como tú creciste, ni con los mismos valores, ni con los mismos motivadores. Y puntualmente para mí, en esto que decías, como cómo ha sido como cambiar de país, de vida y de costumbres, no ha sido fácil. O sea, creo que los primeros años
que yo estuve en París, sin duda me sentía Emily in Paris, el primer año. Y después fue difícil. Era mucho más joven, eso fue pues hace unos 7 años. Era mucho más joven y hoy me doy cuenta que quise tratar de incorporarme a cómo ellos eran, o sea, como pasar desapercibida, o sea, no desapercibida, pero como mimetizarme rápido. Con ellos, dejando de lado la persona que soy. Y eso me pasó, te digo, los primeros años, y hoy teniendo 32 años, y hace muy poquito me tocó dar una plática en París, que para mí fue como, wow, o sea, lo logré, como me están reconociendo en este país por lo que sé y por lo que puedo aportar. Porque ya no solamente eras como de, trabajo para México, pero estoy ahí, no, sino que ya realmente estás dejando una huella en el lugar a donde te decidiste mudar. Totalmente, y era la única latina en ese foro que se llamó Follow Me, y fue algo bien importante, y ahí me di cuenta. Tenía mucho miedo, o sea, yo cuando me presenté en ese foro yo tenía mucho miedo porque hasta de vestirme, ¿sabes? Siempre como que las latinas somos over the place y ni modo, así somos y sí. Estoy orgullosa de eso, pero, ¿sabes? De que el pelo, el labio rojo, de que arregladas, colores brillantes, muevo mucho las manos, mi novio siempre me dice como, ¿por qué mueves tanto las manos? ¿Por qué hablas con las manos? Pues soy esa persona, ¿sabes? Claro. Y ese día, o sea, lo pongo como ejemplo porque va a contestar la pregunta, yo tenía mucho miedo de cómo iba a ser y dije, ni modo, esta soy yo, si les gusta está muy bien y si no les gusta también. Y me llevé la bonita sorpresa que cuando terminé mi charla vino mucha gente y se me acercó y me dijo, me encanta tu energía. Entonces dije como, wow, o sea, de lo que tenía más miedo es lo que me está haciendo hoy destacar. Sí. Entonces aprendí a que ser auténtica lo vale todo, o sea, no tienes que mentir por convivir, no tienes que adecuarte a la situación, sino que lo más importante es ser tú. Y si a mí me hubieras dicho eso hace 5 años, yo te hubiera dicho, pero ¿cómo? Entonces, creo que eso te lo va dando pues la edad, el crecimiento, las experiencias que vives, pero me di cuenta, y esto es como un aprendizaje que me llevé de 2024, que lo más bonito que hoy tengo es ser yo, o sea, ser Total. De donde soy. Yo soy una niña de Ecatepec, que sí, ahora vivo en el barrio 16 de París, pero soy muy orgullosa de eso, ¿sabes? Y eso me hace ser quien soy y no me da pena. Y además de eso, este último año, puntualmente en París, me tocó vivir como cierta discriminación racial, que nunca me había pasado. Te digo, ¿En serio? Yo fui Emily in Paris, pero tipo que llegas a un lugar y te cantan la cucaracha. O sí, o a todo el mundo te dicen María por tu maquillaje o cosas así. Dije como, ni modo, esto soy yo, o porque hablas mal francés o porque hablas mal inglés, y tú cuántos idiomas hablas. Exacto. Entonces, ser orgullosa de quién soy me ha costado trabajo, pero pues sí, al final te vas adaptando y vas ganando esa seguridad con el paso del tiempo y nada, siendo orgullosa de quién eres. Totalmente, me encanta. Y creo que una de las cosas que también caracteriza toda tu trayectoria laboral y tu desempeño es que siempre has incluido, y lo leí en otra entrevista que diste, que siempre has incluido en todos tus trabajos y en tu equipo a mujeres. Total. Entonces, a mí me gustaría, tú que has estado como en muchos lugares, has trabajado con mucha gente de otros contextos, ¿cuáles dirías que son las principales fortalezas y también las cosas en que podríamos trabajar más las mujeres latinas? Sin duda creo que las mujeres somos mucho más fuertes cuando nos ayudamos unas a otras. Y eso se ve, o sea, cuando tú hablas con otra mujer, girl, o sea, esto se va a descontrolar. Creo que nos han puesto en la mente esta idea de que una mujer es nuestra competencia. Eso, o sea, nos lo plantaron cuando éramos chiquitas. Todavía hoy seguimos luchando con esas ideas. Pero, o de que hay pocos espacios, claro, y como no hay para todas, entonces solamente poquitas, o ella, ¿no? tiene algo y ¿por qué ella y yo no? Entonces como que mucho de mi liderazgo se trata de decir como, ella ya pudo, yo también, yo que ya lo logré, la voy a ayudar. O incluso yo misma, a mí me gusta tener mentoras, ¿no? Este trabajo que tengo en esta empresa de entretenimiento, mi principal motivador para cambiarme fue que mi líder iba a ser una mujer que yo admiro y que dije, wow, quiero aprender de ella porque quiero ser como ella. Entonces, puntualmente para las mujeres latinas, creo que
he aprendido también tener este círculo de networking que no sabes, o sea, cuando tú hablas con una mujer te das cuenta que tienes muchas cosas en común y yo siempre he creído que, una vez más, las mujeres unidas lo podemos todo y que sí está en nosotras ayudarnos. Desafortunadamente también me he topado con mujeres que no por ser mujeres traen a la agenda o a sus principales motivadores otras mujeres, ¿no? Hay mujeres que tienen este patriarcado súper arraigado, sí, aunque sean mujeres. Entonces, sí, es difícil, pero creo que entre más estemos unidas, más estemos comunicadas, más exista esta parte de ayudar y dejarte ayudar, somos más poderosas. Y justo en alguna entrevista me preguntaban como, ¿qué opinas de la palabra empoderar? Y creo que es una palabra con mucha responsabilidad, o sea, creo que empoderar es vivir tu libertad desde un puesto que tú te sientas segura para poder tenderle la mano a alguien más, entonces dar ese poder también a alguien más. Claro. Y nada, creo que eso. Mi equipo sin duda está conformado por mujeres, por propia convicción, todas son mujeres. Wow. Y también trato de rodearme de más mujeres, ¿no? O sea, justo cuando me escribiste fue como, Nani, por supuesto, o sea, ¿de qué va esto de mujeres? Adelante con eso. Entonces, sí, o sea, creo que si todas nos empezamos a ayudar, podemos conquistar el mundo. Tenemos hoy a la primera mujer presidenta, ¿no? Entonces, creo que también ese es un reflejo de cómo ha ido avanzando y cómo también las mentes, pues, van evolucionando hacia esos temas y hacia tratarlos en la agenda. Que sin duda nos falta un camino muy largo, sí, pero creo que hoy ya tenemos pues sentadas algunas bases importantes. Sí, sobre todo también aquí en México y en Latinoamérica, porque como dices, quizás en otras culturas es más común o ya un poquito más normalizado porque lo han hecho ese cambio de adaptación antes. Pero creo que justamente en nuestro país está ocurriendo, muestra de ello pues también es los cambios políticos que tenemos, pero siento que vamos poco a poco. Sí, vamos poco a poco, o sea, justo escuchaba ayer que hace 50 años las mujeres no tenían ni siquiera el permiso de tener una tarjeta de crédito. Wow, sí. Y hoy por hoy, o sea, también yo tengo miles de millones de amigas que están solteras y que no les interesa tener un hombre a su lado porque también sí, las expectativas ya crecieron. Entonces, creo que también hoy la sociedad se sigue adaptando a cómo tratar mujeres libres e independientes, ¿sabes? Sí. Entonces... Y ya no estigmatizarlas en el sentido de, ay, ya no se casó o no tiene mucha edad, a mí todo el tiempo me decían de que tienes mucha energía masculina, no sé qué, o sea, sí. Está bien. Porque a veces se necesita tener esa energía, pero hoy no sabemos cómo lidiar con esas mujeres todavía, o sea, seguimos aprendiendo y mismo las mujeres de pronto es como, wow, ¿qué está pasando? O sea... sí. ¿Cómo llevamos esto? Entonces creo que recorrimos ya un pasito, nos quedan muchos, tanto en lo individual como en lo colectivo. Sí, totalmente, y sobre todo también buscar como esa paridad de oportunidades, ¿no? Que luego también uno dice, y antes se juzgaba de que, ay, era una ofensa decirte feminista, y así lo veían como algo malo, pero creo que lo importante está resignificar y ver que no tiene nada de malo, porque nada más es buscar que tengamos las mismas oportunidades. Claro, no estamos peleando por algo que no existe, o sea, es un problema que lo vivimos todos los días, y que es importante pues no quedarnos calladas. ¿Qué consejo le darías a todas esas mujeres que sueñan algún día estar en los puestos que tú estás o los logros que has tenido? Sí, creo que les diría que sean auténticas, que crean en lo que son, que tampoco hace falta que se desesperen buscando qué quieren hacer, porque como yo les decía, hace años que yo estudiaba y que teníamos esta presión, ¿por qué vas a hacer hoy? ¿Qué no sé qué? Ni siquiera existía mi trabajo, entonces hay que seguir ese caminito, hay que seguir tus sueños, tu intuición. Sé que muchas veces va a haber mucho miedo, pero aún y con miedo, hazlo. Entonces, que no dejen de ser curiosas, que no dejen de intentarlo y que también se rodeen de otras mujeres y de un networking que las va a hacer llegar a ese lugar y que las va a estar soportando y que siempre cuentan conmigo para tener una mentora, una amiga, un consejo, aquí voy a estar. Oye, May, yo siento que esta entrevista no hubiera sido posible y tan cómoda. La verdad es que, no sé tú, pero yo me siento muy a gusto el día de hoy aquí con este mobiliario. A mí me encantó el diseño y yo estoy súper cómoda igual. Sí, y bueno, nada, agradecer nada más a nuestros amigos de Gaia,
que colaboraron con nosotros y nos prestaron este mobiliario, así que si a ustedes les gusta este estilo y quieren remodelar, organizar diferente su casa, la verdad es que ahí tienen muy buenos productos, pueden buscar en su sitio web, así que los invito a que lo visiten y echen un vistazo a todas las cosas que ellos tienen. Y pues nada, otra vez nuevamente muchas felicidades por todos tus logros y ojalá que más chicas sigan inspirándose en tu trayectoria, dándose cuenta de que realmente no importa dónde empieces, sino las ganas que le eches. Muchísimas gracias, Gracias May. a ti por invitarme. Esto fue Moviendo la Industria. No olviden de suscribirse aquí a nuestro canal de YouTube y seguirnos en todas nuestras redes sociales. Se las dejo aquí abajo en la descripción de todos modos. Nos vemos, yo soy Nani Cárdenas. Hasta la próxima.